Gracia y paz, amados hermanos. Buenos días. Que el Señor bendiga en esta mañana cada una de sus vidas. Amados hermanos, estemos muy atentos para guardar en nuestros corazones y poner por obra lo que el Señor tiene en esta mañana para cada uno de nosotros. En esta oportunidad vamos a tratar con un tema que titula Elegidos para obedecer. Elegidos para obedecer. Y para comenzar este tiempo, vamos a leer un texto que se encuentra en el Antiguo Testamento, Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Dice el Señor en su palabra lo siguiente: Y Samuel dijo: ¿Se complace el Señor tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras del Señor? Ciertamente, dice Samuel, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Y en base a este texto, nuestro amado hermano, el pastor Charles Haddon Spurgeon, tiene una lección para nosotros. Estemos muy atentos. A Saúl se le había ordenado que destruyera completamente a todos los amalecitas y a todos sus rebaños. En lugar de hacerlo, como el Señor le había pedido, Saúl preservó al rey y permitió que su gente tomara lo mejor de los bueyes y de las ovejas. Cuando fue llamado para dar cuenta de esto, declaró que lo había hecho con la intención de ofrecer sacrificio a Dios. Pero Samuel le refutó enseguida con el argumento de que el sacrificio no podía presentarse como excusa de un acto de manifiesta rebelión. El pasaje bíblico que estamos considerando es digno de ser impreso con letras de oro y colgado delante de los ojos de la actual generación idólatra, que se muestra muy afecta a los adornos del culto voluntario, pero que olvida por completo las leyes de Dios. Recuerda siempre esto: que el mantenerse rigurosamente dentro de la senda de los mandamientos del Salvador es mejor que cualquier acto religioso externo, y que el oír sus mandamientos con oído atento es mejor que traer cebo de carneros o cualquier otra cosa preciosa y colocarla sobre su altar. Si no estás guardando los más insignificantes mandamientos que Cristo dio a sus discípulos, te ruego que no sigas desobedeciendo ni un minuto más. Todas tus apariencias de adhesión a tu Señor y todos los actos de devoción que practicas no pueden compensar tu desobediencia. El obedecer en las cosas más pequeñas y triviales es mejor que cualquier sacrificio, aunque estos sean muy pomposos. No hables de cantos gregorianos, de ropas suntuosas, de incienso y de pendones. Lo primero que Dios quiere de sus hijos es la obediencia. Y cuando tú des tu cuerpo para ser quemado y todos tus bienes para dar de comer a los pobres, si no atiendes a los preceptos de tu Señor, todas tus formalidades no te aprovecharán absolutamente para nada. Es una bendición tener la facilidad de un niño para aprender, pero es una bendición mayor el que cuando uno aprende la lección la ponga en práctica. ¿Cuántos adornan sus templos y engalanan a sus sacerdotes, pero rehúsan obedecer la palabra de Dios? Alma mía, dice nuestro hermano Charles, alma mía, no entres en el secreto de los tales, es decir, de los que viven en completa desobediencia. Es lo que nos dice en esta mañana nuestro amado hermano, el pastor Charles Haddon Spurgeon. Y recordemos, cristianos, recordemos, iglesia del Señor Jesucristo. Basta ya el tiempo pasado, amados hermanos, para haber hecho lo malo. Ahora, Dios espera de nosotros lo siguiente. Escuchemos lo que dice en su palabra por medio del apóstol Pablo. Romanos capítulo 13, versículos 13 al 14.
dice nuestro amado Señor, Romanos 13, 14, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias. 14, sino vestidos del Señor Jesucristo, dice Pablo, y no proveáis para los deseos de la carne. Recordemos, amados hermanos, que todos los deseos de la carne, que todos los deseos de nuestras pasiones, amados hermanos, son contrarios a la voluntad de Dios. Tenemos un corazón engañoso. Debemos tener muchísimo cuidado de hacer caso a nuestro corazón. Es lo que le pasó a Saúl. Saúl hizo caso a lo que su corazón le dictó. Él tuvo una buena idea que salió de su corazón caído, pero a Dios no le agradó las intenciones de su corazón. Es mejor ser obediente y fiel a lo sencillo que Dios nos enseña en su palabra, porque eso le agrada a nuestro precioso y amado Señor. Y Él dice que nosotros nos vistamos del Señor Jesucristo. Y recordemos que nuestro Señor Jesucristo se vistió de obediencia. Él fue obediente al Padre, a tal grado que Él murió en una cruz. A ese grado fue la obediencia del Señor Jesucristo. Y nosotros, si decimos ser discípulos, si decimos ser seguidores del Señor Jesucristo, pues nosotros también debemos ser sumamente obedientes a lo que Dios nos dice en su palabra. Recordemos también, amados hermanos, que nosotros hemos sido elegidos para obedecer. Escuchemos lo que dice el apóstol Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Dice Pedro lo siguiente: elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. Qué privilegio, amados hermanos, es conocer la doctrina de la elección soberana de Dios. Qué privilegio es saber que nosotros hemos sido elegidos por Dios, que nuestra salvación no ha dependido ni en lo más mínimo de nosotros, ni el porcentaje más minúsculo ha sido nuestro. No, no, no. Nosotros no hemos contribuido en nada para nuestra elección. Nuestra elección ha sido hecha por Dios por pura gracia, de principio a fin. Lo único que nosotros aportamos para que Dios nos haya elegido es nuestro pecado, nuestra maldad. Si nosotros queremos atribuirnos algún mérito a nuestra elección, pues nuestro mérito sería ese. Pero si nos damos cuenta, ese mérito es un mérito negativo. No hemos podido nosotros añadir nada ni presentar nada a Dios para nuestra salvación. Dice la palabra de Dios, dice Pedro, que nosotros hemos sido elegidos según la presencia de Dios, es decir, según el conocimiento anticipado de Dios. El apóstol Pablo también dice, en la carta a los Efesios, dice que nosotros hemos sido escogidos por Dios desde antes de la fundación del mundo, por el puro afecto de su voluntad. Pero volvamos a lo que dice Pedro. En este texto, recapitulo, hermanos, dice que nosotros hemos sido elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. Y aquí viene aquí también Pedro nos enseña para qué nosotros hemos sido elegidos por Dios. Dice, para obedecer, amados hermanos, para obedecer sus principios, sus preceptos, sus mandamientos, para que de esa manera nosotros vivamos, amados hermanos, reflejando en este mundo que nosotros antes teníamos una vida de muerte, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero que el Señor nos ha dado hoy una vida nueva. Entonces dice que nosotros hemos sido escogidos por Dios, elegidos por Dios para obedecer. Dice, y para ser rociados con la sangre de Jesucristo. Amados hermanos, estemos
muy atentos a lo que nos enseña la palabra del Señor. Verso 14 también dice lo siguiente, dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Antes vivíamos ignorancia. Por lo menos yo no conocía los preceptos de Dios, no conocía los mandamientos de Dios, no conocía la palabra de Dios. Algunas cosas de oídas, pero algo concreto, algo preciso, no conocía absolutamente nada. Y creo que la mayoría de nosotros lo único que teníamos era una religión muerta, preceptos que jamás cobraron vida en nuestro corazón. Entonces, todos esos preceptos no nos servían de nada porque nosotros seguíamos en ignorancia, vivíamos en ignorancia. Pero Pedro dice que ahora nosotros somos hijos obedientes y que no nos conformemos a los deseos que antes teníamos. Escuchemos también lo que dice esta preciosa carta en el capítulo 2, versículo 2 dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, es decir, la palabra de Dios. ¿Y para qué, amados hermanos? Para que por ella crezcáis para salvación. Entonces lo que nosotros necesitamos para obedecer al Señor, lo que necesitamos es esta preciosa leche espiritual no adulterada. Necesitamos diariamente la palabra de Dios. Solamente con la palabra de Dios nosotros vamos a combatir todos aquellos dardos del maligno que intentan llevarnos a desobedecer a nuestro amado Señor. Y solamente con la palabra de Dios nosotros también vamos a callar las voces de nuestro necio corazón, que muchas veces también nos quiere llevar a desobedecer a nuestro amado y precioso Señor. Amadas vidas, reflexionemos en lo que el Señor ha traído hoy a cada uno de nuestros corazones y seamos diligentes en hacer cada uno de nosotros lo que debe hacer. No descuidemos nuestra vida devocional. No descuidemos nuestro tiempo a solas con Dios en oración, postrándonos, arrodillándonos, clamando al Señor, amados hermanos, para que nos ayude a vivir en obediencia a su preciosa y perfecta voluntad. Y para que despierte amor y pasión en nuestros corazones por su preciosa palabra. Para que todos y cada uno de nosotros, hermanos, seamos como esos niños recién nacidos que desean desesperadamente la leche espiritual no adulterada, es decir, la palabra de Dios. Es la única manera, amados hermanos, de obedecer a nuestro Dios. Es la única manera de crecer. Es la única manera de llegar a una madurez espiritual. Amados hermanos, reflexionemos en esta mañana acerca de lo que el Señor ha traído para cada uno de nosotros. Me gustaría también invitarles a que puedan compartir este tiempo devocional con otras vidas. Y también quiero invitarles el día de mañana, si nuestro Padre así lo permite, me gustaría que se conecten y que juntos podamos compartir un nuevo tiempo devocional. Que tengan un precioso y maravilloso día. Que el Señor los bendiga. Buenos días y hasta mañana.